La humanidad, extinguida y restaurada no una, sino dos veces, vivía ahora en la Edad de Bronce. Zeus estaba satisfecho con semejante escarmiento y había decidido dejar que los hombres siguieran su propio camino. Sin embargo, la atrocidad cometida por uno solo de ellos despertaría la más terrible ira de los dioses y marcaría el final de esta tercera era de los hombres. Hoy hablaremos de la impiedad de Licaón, el banquete caníbal. Durante la Edad de Bronce hubo un mortal que destacó del resto por su afán civilizador. Se llamaba Pelasgo, en la región que se llamaría Pelasgia en su honor, región que en un futuro sería mejor conocida como Arcadia. Se dice de él que reunió a los hombres que hasta entonces vivían dispersos y en cuevas y les enseñó a construir chozas para protegerse de los elementos. Les mostró además cómo hacerse mantos con piel de oveja para que dejasen de ir desnudos y cómo subsistir a base de bellotas. Gobernó sabiamente a los hombres y por ello obtuvo de los dioses a la Oceánide Melibea como esposa. Pelasgo fue padre de un hombre a cuyo destino estarían atados no solo los mortales de Arcadia, sino toda la humanidad. Un hombre que concluiría la tarea civilizadora del padre y que, sin embargo, sería la causa por la que el género humano se extinguiría una vez más. Ese hombre fue Licaón. Tras la muerte de Pelasgo, Licaón asumió el gobierno de los hombres que por su padre pasarían a ser conocidos como Pelasgos. Los reunió y los trasladó a un valle a las sombras del monte Eliseo, la montaña de los lobos. Allí Licaón erigió para los Pelasgos la ciudad de Licosura, la segunda más antigua de la Hélade, e impuso el culto a Zeus como el dios más importante. A tal punto Licaón continuó la tarea de su padre, que los hombres decidieron nombrarlo rey. Como muestra de piedad, lo primero que Licaón hizo no fue erigirse un palacio, sino levantar un altar en la cima del monte Eliseo, lugar del que se dice ningún ser vivo proyecta su sombra. Y como fue él quien ofició el primer sacrificio animal, se decidió que fuese además sacerdote del dios. La ciudad creció con el tiempo, llenándose poco a poco de hombres que dejaban el aislamiento para vivir en comunidad. Pero a la larga esto trajo problemas, ya que Licosura no estaba preparada para recibir a tanta gente, y pronto hubo hambruna y escasez. Todas las medidas tomadas por Licaón para paliar la crisis no sirvieron de nada, y no pasó mucho tiempo antes de que los Pelasgos empezaran a murmurar contra su rey. Se dice que fue entonces cuando Licaón, que siempre había sido un hombre piadoso, cometió su primera atrocidad. Desesperado, tomó a un niño que había sido abandonado en el bosque, lo llevó a la cima del monte Eliseo y allí lo degolló como sacrificio humano, tiñendo con su sangre el altar de Zeus. Aterrados, muchos Pelasgos consideraron a Licaón como un lobo sanguinario y abandonaron Licosura, lo que alivió un poco la situación. Poco después, tomó como mujer a una náyade de nombre Nonacris, en cuyo honor fundó un pueblo al norte de la región, donde envió a muchos colonos para descomprimir la aún atestada Licosura. Se dice que en gratitud a los dioses, Licaón fundó allí un altar a Hermes. Se cuenta que con Nonacris tuvo una hija llamada Calisto. Nonacris, sin embargo, no fue la única mujer que tuvo Licaón, y es que por aquellos tiempos la monogamia aún no existía entre los hombres. Se desconoce el número exacto de mujeres con las que estuvo, pero lo cierto es que engendró al menos unos 50 hijos, muchos de los cuales fundarían muchos asentamientos por toda Pelasgia. Hijos que serían conocidos con el nombre colectivo de Licaónidas. El fantasma de la hambruna había quedado atrás, pero en el corazón de los Pelasgos había empezado a crecer otra desgracia: la impiedad. Eran muchos los que ya no creían en los dioses. Para evitar que este nuevo credo se propagara, Licaón hizo difundir el falso rumor de que recibía la visita de Zeus en forma de mendigo, con el fin de comprobar cuán justos y dignos eran los Pelasgos ante los ojos de los dioses. Sin embargo, la malicia de los hombres no tenía remedio, y fueron muchos los que terminaron apedreando a cualquier suplicante que se acercaba a la morada de Licaón, solo para probar si realmente era un dios. Incluso otros empezaron a hacerse pasar por el propio Zeus mendigo, solo para burlarse o aprovecharse del rey. Y hasta los hijos del propio Licaón se dejaron corromper y empezaron a dudar de que su padre realmente fuese un bendecido del cielo.
Y así, en menos de 2 generaciones, la ciudad que Licaón había fundado para que los pelasgos viviesen en justicia y virtud, se había convertido en un nido de serpientes. Pero lo peor aún estaba por llegar. Algunos dicen que Licaón enloqueció en su vejez, harto de intentar corregir a los pelasgos que hacían lo que se les venía en gana. Decía que solo él era digno de los dioses y como tal debía ofrecer sacrificios que fuesen igualmente dignos. Ningún cordero bastaba ya, ningún buey era suficiente para la gloria de Zeus. Fue así como Licaón, cansado de que los hombres hiciesen pasar por un dios, empezó a matar a todo peregrino que pedía asilo en palacio. La mayoría de sus hijos, a esas alturas incorregibles, se sumaban de buen grado a las atrocidades que Licaón llevaba a cabo, no tanto para honrar a Zeus, sino por mero placer y maldad, en un siniestro frenesí de sangre. Los propios pelasgos estaban al tanto de estas nuevas prácticas de su señor, pero en lugar de censurarlas o hacer algo al respecto, se reían de ellas o las celebraban. Poco y nada les importaba la vida del prójimo, poco y nada valía ya la sagrada ley de la hospitalidad. La noticia de semejante abominación llegó pronto al Olimpo, y esta vez los dioses dijeron ¡basta! Zeus en persona decidió bajar al mundo de los mortales y comprobar con sus propios ojos cuán bajo había caído el hombre, que tiempo atrás lo veneraba como nadie antes lo había hecho. El rey de los dioses se disfrazó de mendigo y se apareció en Licosura para pedir limosna en las calles. Pero como nadie se compadeció de él, preguntó en qué lugar podía encontrar al señor de aquellas tierras. Todo el mundo le mostró el camino al palacio de Licaón, pero nadie se dignó a advertirle que allí solo encontraría la muerte. Zeus se presentó en el pórtico de Licaón y aguardó hasta que alguien apareciese y le tendiese la mano para ofrecerle hospitalidad. Algunos licaónidas lo vieron y mandaron a los siervos que se encargaran de lavar al recién llegado, mientras otros hacían saber a Licaón que una nueva víctima se hallaba en palacio. Se dice que los siervos, mientras lavaban al mendigo, notaron que éste no tenía callos en las manos ni los pies deformes. Todo en él era bello y armonioso, y el solo contacto con su piel bastaba para que los esclavos se estremecieran. Zeus hizo esto adrede, para dar al señor de los pelasgos una última oportunidad para redimirse. Sin embargo, cuando los siervos corrieron a advertirle a Licaón que el huésped mostraba todas las señales de ser un dios de verdad, el rey los despidió de mal modo, mandándolos a azotar. Los licaónidas, siguiendo las indicaciones del padre, le dieron comida al mendigo y un lecho donde dormir, ya que se les había hecho costumbre sacrificar al huésped mientras éste descansaba. Por la noche, Licaón en persona, armado con un puñal, se presentó en la habitación donde dormía el mendigo. Se acercó lentamente al lecho y alzó la mano homicida, pero de pronto la tierra tembló y los cielos se atiborraron de nubes cargadas de centellas. Asustado, Licaón recordó la advertencia de sus siervos y se retiró sin ser visto, especulando si realmente su huésped era un dios. Por la mañana se reunió con sus hijos y les contó lo que había sucedido. Para algunos, los portentos eran señales inequívocas de que aquel sujeto tenía naturaleza divina. Para otros, en cambio, no fue más que una casualidad. Tras discutir lo que debía hacerse, decidieron que debían probar si el huésped en verdad era un dios. Y a Licaón no se le ocurrió mejor idea que tentar la ira del cielo. El rey mandó a sus hijos mayores que descuartizaran a Nictimo, el más joven de los licaónidas, que apenas era un niño, con el fin de mezclar sus carnes con la de otros animales y dárselas al mendigo. Si en realidad era un dios, el huésped se daría cuenta de la naturaleza del banquete. Los licaónidas no sintieron piedad ni remordimiento, y tras reducir al niño, le cortaron el cuello y lo trocearon de modo que sus carnes no se distinguiesen de la de cualquier res. Licaón ordenó preparar todo para el banquete a las afueras de Licosura, a cuya mesa fue invitado el mendigo. Los licaónidas sirvieron las carnes, y el propio Licaón ofreció una libación en honor a Zeus, tras lo cual le cedió al huésped el privilegio de tomar el primer bocado. El huésped pinchó un trozo de carne. Todo el mundo lo miraba sin pestañear, expectante, ansioso.
Pero ni bien Zeus se acercó el bocado a los labios, se percató de semejante atrocidad, y aunque al principio quedó perplejo ante tamaña abominación, al final estalló en una furia sin igual, como nunca antes se vio en la tierra o en el cielo. Recuperó su aspecto divino, se deshizo de las ropas de mendigo y volteó la mesa de banquetes con su abominable manjar. Aterrados, Licaón y sus hijos no tuvieron tiempo de pensar en la insensatez que habían cometido y huyeron en todas direcciones para escapar de Zeus. Necios, no había lugar donde esconderse de la cólera divina. Zeus los capturó uno tras otro, y mientras a uno los fulminaba con sus rayos allí donde los encontraba, a otros los convertía en lobos sedientos de sangre. Se dice que solo perdonó la vida a 2 de los 50 licaónidas, a Lévado y Eleuter, ya que fueron los únicos que se abstuvieron de participar en tan horrible sacrilegio. A Licaón, sin embargo, lo dejó para el final. Zeus lo encontró escondido en su palacio e hizo que el techo se desplomara y que todo el complejo ardiera hasta sus cimientos, destruyendo así el sitio que había sido testigo de tan terribles sucesos. Licaón, que pudo salir a tiempo del incendio, no tuvo más remedio que arrodillarse ante Zeus e implorar piedad. Pero el dios ya tenía demasiado con la humanidad y la crueldad de la que era capaz, y asqueado por la mera presencia humana de Licaón, lo transformó en un lobo. Zeus regresó al lugar donde había arrojado los restos del banquete y tras reunir los restos de Níctimo, los volvió a unir y lo regresó a la vida. En el caso de Níctimo, lo dejaría a cargo de los licaónidas que había perdonado para que lo criaran y llegado el momento lo entronizaran como rey de los pelasgos. Se cuenta además que en aquel sitio donde Zeus volteó la mesa de banquetes, el propio Níctimo, o bien Arcas, fundaría en la ciudad de Trapesunte. Tras estos eventos, el corazón de Zeus se volvió de piedra, sin espacio para la clemencia ni el perdón. La humanidad no tenía cura, la maldad anidaba en sus pechos como una enfermedad terminal. Lo mejor para el mundo sería que dejaran de existir. Y así fue como Zeus decidió extinguir a esta tercera humanidad, enviando al mundo de los mortales el mayor cataclismo jamás visto, el gran diluvio.